Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un estreno de podcast. Estoy muy contenta de que me acompañen nuevamente. Mi nombre es Consuelo Sainz y en esta ocasión les traigo la introducción de una entrevista que me pareció interesantísima. Fue publicada previo al Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de este año, y se la realizaron a una de las máximas representantes del feminismo disidente en Argentina. Ella es Roxana Kramer. La entrevista es bastante extensa, así que no la leeré completa porque mi idea es que un podcast que sobrepase los 15 minutos realmente me parece algo cansado. Pero les dejaré el link en la caja de información para quien guste ir al sitio y leerla completa. He rescatado lo más importante a mi consideración sobre el séptimo libro de El patriarcado no existe más, de Editorial Galerna 2020. Es de Roxana Kramer. Roxana Kramer es licenciada en Filosofía y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Ella acusa al feminismo hegemónico de defender que el sufrimiento de una mujer siempre será más grave e importará más que el de un hombre. Entonces con esto ya se pueden dar una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Roxana Kramer tiene también una disciplina creada por ella misma que se denomina feminismo científico. O sea, todo lo que sale de esas investigaciones de Roxana Kramer son, como lo dice, feminismo científico. Están basados en el rigor de lo que en realidad podemos considerar que no son ideologías, sino que son conductas en los seres humanos basados también por su aspecto biológico, que es indiscutible. Eso es algo de lo que ella defiende. Entonces, bueno, este es su séptimo libro, como les digo, se llama El patriarcado no existe más, y comienzo a dar lectura. El feminismo hegemónico cae en excesos, expresiones androfóbicas y sexismo contra el varón. Roxana Kramer se atreve a remar contra la corriente, aparentemente mayoritaria, de lo que ella llama feminismo hegemónico, y lo hace de modo contundente. No solo contradice al feminismo en el elemento vertebral de su discurso, sino que desmonta incluso su agenda asegurando que no hay sexismo en el acceso a cargos jerárquicos, ni diferente salario por un mismo trabajo según el género. Aquí hago un paréntesis para recomendarles el libro de Roxana Kramer, El patriarcado no existe más. Propongo también hacer un club de lectura cada año, previo al 8 de marzo, día en que se conmemora o festeja el Día Internacional de la Mujer, para mantener frescos los datos que la autora nos ofrece. Cierro paréntesis. Roxana Kramer detalla sus refutaciones al feminismo hegemónico y las apoya en datos duros, en cifras. Por eso bautizó su iniciativa como feminismo científico. Entre otras cosas, cita una investigación de Therese Söderlund, autora sueca, dirigente de un trabajo publicado en la revista Science Matrix en el 2017, que por primera vez pasa revista e intenta cuantificar el peso de los sesgos ideológicos en la literatura científica sobre el género. Therese Söderlund demuestra que los estudios de género son los mejores financiados, pero también los más sesgados y menos objetivos de todas las disciplinas. De hecho, por lo general, toda crítica al feminismo actual recoge solo indignación, pero nunca una réplica. Esto es sumamente importante. Entre los cargos que formula contra la corriente hegemónica está justamente el de no tener un encuadre científico, sino posmoderno, en el que toda verdad es relativa. De ser intolerantes, de cultivar el victimismo de las mujeres, de sostener que todas las mujeres están sometidas a los varones y, más grave aún, de llevarse por delante principios constitucionales que son conquistas de la humanidad, como lo es la igualdad ante la ley o la presunción de inocencia. Finalmente, lo acusa de corporativo,
porque para el feminismo hegemónico el sufrimiento de una mujer siempre es más grave que el de un hombre. Por ejemplo, de esto que señala Kramer lo vivimos en la pandemia. El coronavirus mató más a las mujeres, eso dicen las feministas, pero en realidad mató más a los varones. Da igual el feminismo hegemónico, asegura que las más afectadas siempre serán las mujeres basándose en puras subjetividades. Y continúa, sobre los hombres han caído y siguen cayendo las tareas más peligrosas. Por eso protagonizan el 73% de los accidentes del trabajo, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Dice Kramer, son los que abandonan más la educación formal en todos los niveles y también son quienes construyen las casas en las que vivimos, quienes ofrecieron su vida en la guerra para liberarnos del nazismo, quienes bajan a las minas y se cuelgan de una soga para arreglar cables en lo alto y, dato contundente si los hay, mueren en promedio 7 años antes, pero en muchos otros países se jubilan después. No es fácil, déjenme ubico aquí, dice, no es fácil remar contra la corriente. La respuesta que ha recibido Kramer, convertida hace años en una referente del feminismo disidente en todo el mundo hispano, es la misma que recibe cualquiera que ose cuestionar el credo feminista. Insultos, injurias, bloqueos o silencio. Las estrellas del feminismo hegemónico no debaten. El feminismo actual no debate, pontifica y cancela, porque si de algo carece, es de rigor. ¿Qué tal la sentencia de la Kramer? Kramer menciona a muchas pensadoras del feminismo disidente como Camille Paglia y también a los varones que se atreven a decir lo suyo, tanto en Argentina como en otros países. Enumera las redes, canales y revistas en las cuales se desarrolla un debate muy interesante sobre estas cuestiones y donde también se denuncian los excesos que llevan, por ejemplo, a que miles de varones y jóvenes estén siendo culpabilizados injustamente por el solo hecho de ser hombres. Kramer advierte que la centralidad que ha adquirido el feminismo en la agenda pública occidental hace que temas de una relevancia cardinal como lo es la pobreza o la desigualdad se ubiquen muy por detrás de los reclamos feministas, reconfigurando las agendas políticas de manera reactiva. El feminismo hegemónico afirma que no nacemos con ninguna predisposición biológica y que todo se reduce a la influencia de la cultura. Es la famosa sentencia, recordemos, de Simone de Beauvoir, no se nace mujer, llega aún a serlo. Kramer afirma que ese reduccionismo sociológico es tan problemático como el reduccionismo biológico y que el feminismo hegemónico termina postulando que una mujer empoderada debe elegir igual que un varón, dialogar sobre los mismos temas, recoger los mismos oficios y profesiones, leer los mismos libros o crear las mismas obras de arte. En esta lógica señala, si hay 80% de varones que estudian ingeniería o matemáticas, se culpa al patriarcado. Pero si hay 80% de mujeres que estudian psicología o carreras afines, eso parece perfectamente justo. Para ella, las mujeres ocupan cargos jerárquicos de manera proporcional a su participación en oficios y profesiones. Y si están más presentes en unos que en otros. No hay por qué sostener que eso se debe solo a la discriminación o a los estereotipos y no darles espacio a las preferencias. Las mujeres eligen porque prefieren ciertos trabajos. Ella dice, propongo abandonar la tesis del techo de cristal y en caso de que haya puntualmente evidencia de discriminación en un caso particular, pues denunciarla. Eso es lo que se debe de hacer, denunciar un salario injusto por la elaboración del mismo trabajo. Y es lo que debería de ser, ¿no? Estamos de acuerdo. Lo mismo vale para la bendita brecha salarial, que implica una menor paga por el mismo trabajo. Ella dice, si así fuera, solo se contrataría a mujeres para pagar salarios inferiores. Ironiza, claro está. También cuestiona el concepto de violencia de género que,
Para el canon actual es solo la que padece la mujer. Las cifras están descontextualizadas. Solo se cuentan los feminicidios. Por caso se obvian las cifras de infanticidio porque mayormente las cometen las mujeres. Esto es bastante, esta es una sentencia, pongamos atención en ello, es una sentencia bastante fuerte, lo que dice Roxana Kramer, que los asesinatos de niños los cometen mayormente las mujeres y no se refiere al aborto, ¿eh? Hago esa acotación. Kramer se atreve además a denunciar una industria del juicio generada por el yo te creo, hermana, y la victimización permanente de la mujer. Así proliferan denuncias falsas, tanto de maltrato como de abuso hacia los hijos, generalmente en el marco de divorcios conflictivos. Y bueno, esa es la introducción de la entrevista. La entrevista es muy extensa, tiene preguntas excelentes, las respuestas son sublimes. Pero hubo una pregunta que me llamó la atención y quiero compartírselas. Le preguntan, ¿ser varón solo implica privilegios? ¿Implicó siempre a lo largo de la historia únicamente privilegios? A lo que Roxana Kramer contesta, la narrativa del hombre opresor y privilegiado es cuestionada por historiadores como Daniel Jiménez, cuya hipótesis es que lo que existió tradicionalmente y en menor medida hasta el día de hoy es un intercambio de estatus por una protección que infantilizaba a la mujer. Un esquema que fue apoyado por ambos sexos durante siglos. Indicadores de esta protección son las muertes laborales y las bajas civiles y militares en conflictos armados. El varón de las clases sociales más favorecidas contó con el privilegio de estudiar o de poseer propiedades y todos tuvieron, por ejemplo, la exclusiva patria potestad de sus hijos. Pero hoy estas disparidades que perjudican a la mujer ya no existen a nivel sistemático. Si bien no niego que persista el sexismo, pero tanto contra las mujeres como contra los hombres. En la agenda masculinista, que es el movimiento por la defensa de los derechos del varón, están presentes la lucha judicial de la obstrucción de los vínculos con sus hijos cuando se divorcian, las denuncias falsas, la desigualdad ante la ley y el quebrantamiento de garantías constitucionales como la presunción de inocencia. Y bueno, ese es el final de la pregunta que le hacen, es su respuesta. Voy a dejar en la caja de información el link para que vayan a visitarlo. Fue en Cadena 105. Bueno, y yo creo que es importante tener en cuenta que estamos siendo sometidos, la humanidad entera, a estas ideologías de izquierda en la que la familia se ve seriamente amenazada. Nuestros hijos, como lo comentaba en un podcast anterior, van por nuestros hijos las comunidades LGTB en una clara confrontación, reto, provocación hacia las familias conservadoras, hacia las personas conservadoras y en todo caso a las personas a las que nos oponemos, personas que nos oponemos a que estas ideologías coercionen nuestra libertad y nuestras decisiones en la forma en que creamos a nuestros hijos, a los niños del futuro. Entonces creo que hay que poner atención a todas estas ideologías. El feminismo es otra ideología, el aborto es otra ideología. Se está teniendo a la mujer como carne de cañón para la disminución de la población. Esto es algo de lo que no se puede hablar en YouTube con absoluta libertad porque te censuran, pero sabemos hacia dónde se dirigen estas campañas, a la disminución poblacional a nivel mundial. Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado con esto, analizarlo, cultivar el sentido común, que ya no es tan común, no perderlo y ser la resistencia, la contrarrevolución a todas estas falsas ideologías que nos quieren imponer.
Me dio muchísimo gusto compartir con ustedes esta entrevista. Quien guste puede ir a leerla completa, compartirla, es imperdible. Nos vemos hasta el próximo podcast. Bendiciones.